Leemos la palabra de Dios en Romanos 17 y 18. Hoy vamos a hablar acerca de el débil en la fe. Amén. Dice la palabra del Señor, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, amado Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo también a todos los que nos ven y a todos los que están aquí, Señor amado, y en el nombre de Jesús. Se sea tu Espíritu Santo dándonos revelación, sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, y el conocimiento de tu palabra, Señor, para que la podamos poner por obra en nuestros caminos. Entonces, la palabra de Dios hoy, aquí en el capítulo 14, Pablo nos está enseñando a hablar acerca del débil en la fe. El débil en la fe es aquella persona, ¿sí?, que aún no ha sido instruida o que viene con sus viejas costumbres, ¿sí? Viene con sus viejas costumbres del mundo y aún no ha aprendido todo lo que es la palabra de Dios. Entonces, aunque es una nueva criatura en Cristo Jesús, trae sus viejos conocimientos y los quiere poner, ¿sí?, dentro del Evangelio, porque aún no tiene el conocimiento de Dios. Entonces pretende o quiere esta persona que nosotros le atendamos, cuando la verdad es que esta persona debe de atender a lo que dice la palabra de Dios primero, ¿sí? Entonces, una persona que es débil en la fe es una persona que tiene falta de conocimiento. Pero la palabra de Dios, y aquí Pablo nos está enseñando en Romanos 14, que nosotros debemos de amar a todos. Hay personas que pueden ser que tengan muchos años en el Evangelio, pero eso no quiere decir que los años te dan la fortaleza. Entonces nosotros podemos ver que muchos años en el Evangelio puede ser todavía una persona débil. ¿Por qué? Porque se quedó en las viejas costumbres. No hizo de la palabra de Dios una nueva forma de vivir, no se transformó. Sí, sintió el amor de Dios, sintió su perdón, sintió su gozo, sintió su paz, sintió todo eso, pero todo eso esta persona, todos pensaron a recibir y a recibir, pero no fueron capaces de compartir esa palabra. Y ahí es donde encontramos a la persona que es débil en la fe, en que no supo compartir el mensaje de salvación, que no supo, ¿sí?, hacerse a unas nuevas costumbres, a una nueva forma de vivir en el Evangelio, porque consideró que sus antiguas costumbres eran buenas, ¿sí? Eran buenas para su forma de vivir, porque consideró que no eran malas. Entonces empezaron a aprobar aquellas cosas las cuales las tenían en el mundo, ¿sí?, las cuales las llevó en el mundo a estar de una manera distinta, a vivir de una manera distinta, y esa forma de vivir antigua los llevó a una necesidad de buscar a Dios. Entonces aprueban las cosas sencillamente porque no han aprendido. Pero Pablo nos está enseñando aquí que nosotros, que el reino de Dios, porque hoy vamos a hablar acerca de lo que es la comida y la bebida, ¿sí? Porque dentro de la iglesia hay muchas personas que dicen que hay cosas que se deben de comer y que no se debe de beber. Y Pablo está diciendo aquí que lo importante dentro del reino no es la comida ni la bebida, sino la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? La justicia que es en el amor, porque cuando si creo que yo he sido formado por Dios, si la palabra de Dios está viviendo en mi vida, ¿sí?, si yo creo que he madurado en mi camino en el Señor, yo tengo que ver al débil, al que dice que no debo de comer, al que dice que no debo de beber. A esa persona yo la tengo que ver como una persona débil, pero con amor. Esto es, no porque yo lo haya aprendido, yo voy a comer de todo frente a aquella persona que es débil, que dice que no hay que comer. Entonces nuestra madurez está en que por amor
vamos a abstenernos en ese momento de comer algo para no ofender, porque dice la palabra, si Cristo murió por el débil, ¿quiénes somos nosotros para dañar o debilitar aún más en la fe a aquella persona? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, en amor, tratar de enseñarle a esa persona, porque si nosotros comemos ciertamente con libertad, pero estamos ofendiendo a alguien, ya el amor de Dios, esa justicia de Dios ya no está en nosotros, sino que en nosotros está el egoísmo. Entonces el egoísmo ya no es parte de lo que es de Dios, ya es del mundo. Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera madurez, nuestro verdadero crecimiento en la palabra, si no logramos tener amor por el que lo está necesitando ahora? Ahora bien, nosotros debemos de enseñar a aquella persona conforme dice la palabra, ¿sí? Porque recuerde que Pedro vio un lienzo en la visión cuando estuvo. Él vio un lienzo que se abría y vio toda una serie de animales inmundos y dijo, Señor, no como esto porque son animales inmundos. Pero Dios le contestó y le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Jesús también dijo, sí, que lo que entra por la boca sale a las letrinas. Y con esto hizo limpio, dice la palabra, todos los alimentos. La verdad, nosotros podemos comer de todo, si somos libres. Como dice aquí la palabra, si nosotros no nos condenamos en lo que comemos, no estamos pecando. Pero por amor al débil, nosotros debemos de abstenernos momentáneamente hasta que le enseñemos a aquella persona, ¿sí?, qué es lo que dice la palabra de Dios. Una vez que se le ha enseñado lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿sí?, entonces esa persona, si no lo quiere aprender, si está desechando el conocimiento que le estamos dando, entonces esta persona ya lo que quiere es imponer su forma de ser, lo que le parece correcto, pero no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, o lo que más bien esa persona está haciendo es su odre, como dice la palabra, no se puede poner vino nuevo en odre viejo. Quiere esa persona en el odre viejo poner el nuevo conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a desparramar, ¿sí? El odre, antiguamente, en el odre viejo, el vino nuevo entraba y se hacía, dice que se reventaba el odre. En verdad se hacían unas pequeñas fisuras y estas fisuras lo que hacían es que el vino se derrame. Así la persona cuando está todavía en sus viejas costumbres, lo que está sucediendo es que la palabra revelada, la palabra del Evangelio, lo que está haciendo es que la está desparramando o la está poniendo por los suelos, no le está dando la importancia necesaria. Sencillamente se está quedando con su viejo conocimiento, con su forma de ser que le enseñaron y no está en ningún momento tomando algo nuevo. Una persona que quizás tiene miedo a vivir las cosas nuevas, pero la Biblia nos enseña, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, si nosotros nos resistimos a vivir qué es lo nuevo de Dios, si no nos atrevemos a aprender de lo nuevo de Dios, entonces ya no estamos siendo débiles en la fe. A lo mejor lo que tenemos que hacer es reconocer, sí, que tenemos un temor en nuestras vidas que nos está impidiendo cambiar. Y es de esta manera estamos desechando, es la palabra de Dios, porque no se desecha quien se enseña, no se desecha, ¿sí?, al pastor o al hermano que está enseñando, se está desechando a la palabra de Dios y por ende se está desechando a Dios mismo quien tal hace. Si una palabra le es enseñada y revelada y no la quiere recibir, la está desechando, pero desecha a Dios, no desecha al hombre, porque la palabra que hablamos es palabra de Dios. Entonces debemos entender que esa persona debe ser restaurada, ayudada. Si está débil en la fe o es que a lo mejor no
se arrepintió, pero no transformó sus pensamientos, ¿sí?, a los nuevos pensamientos de la palabra de Dios. Es una persona que quizás no está haciendo la voluntad de Dios, porque son cosas nuevas. Y lo nuevo le causa temor, le causa miedo. Entonces debemos entender eso para sacar a esa persona de ese lugar, de esas costumbres, ¿sí? Porque muchos traemos las costumbres de las diferentes culturas que venimos, hermanos que están en el Evangelio, que son de diferentes costumbres, de diferentes culturas, quieren traer sus culturas y sus costumbres y introducirlas dentro del Evangelio, ¿sí? No a la luz de la palabra. Entonces nosotros debemos de entender que la palabra es la que nos trae luz y vida. Y debemos desechar nuestras viejas costumbres. Pero ¿qué sucede? Que cuando desechamos las viejas costumbres, nosotros también no podemos desasociar que aquellas antiguas costumbres que teníamos, no las dejamos. ¿Por qué? Porque las aprendimos de nuestros padres, nuestras madres, nuestros familiares. Y de esta manera lo que hemos hecho es, si sacamos esas viejas costumbres, también estamos sacando el sentimiento, ¿sí?, de nuestras familias. Pero la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros, dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu y los divide. Entonces, si nosotros vamos a tener la palabra de Dios en nuestra vida, la misma palabra de Dios va a separar nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia nuestros familiares, pero vamos a separarlo de las culturas, de las costumbres que han venido con nuestros padres, que nos han enseñado nuestros padres. No porque sean nuestros padres quiere decir que nos enseñaron todo lo bueno. Pues nos enseñaron todo lo bueno según su manera de vivir, pero no conforme a la luz de la palabra. Entonces hoy tenemos que aprender es conforme a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que aprender, ¿sí?, que esas costumbres no son buenas. Que lo que estamos haciendo ahora es vivir solamente de oídas la palabra de Dios, pero no la estamos viviendo en obra, en hechos. ¿Por qué? Porque aún mantenemos esas viejas costumbres, llámese de cualquier religión que venga la persona, como se llame, está todavía viviendo en esas viejas costumbres. Unos dicen que no hay que comer, ¿sí?, gambas o camarones. Se dice que eso no se puede comer porque son cosas inmundas. Pero la palabra de Dios nos enseña es que el Señor hizo limpio todos los alimentos. Nosotros tenemos que entender que hay quienes dicen que no pueden comer o beber. En Latinoamérica, ya ve usted, si un evangélico bebe, le suena a que está pecando. ¿Por qué? Porque la mayoría, lamentablemente, en Sudamérica o en América, la mayoría que se ha acercado a Dios ha sido gente que ha sido alcohólica. Entonces los alcohólicos han introducido esto, que si en la primera copa que se bebe, ¿sí?, ya la segunda no se puede contar. Pero el que no es alcohólico, ¿sí?, esa persona sabe que se va a tomar una copa y después a lo mejor una segunda copa con su comida y no más. La persona alcohólica tiene el temor, el miedo de que esa primera copa lo seduzca y ya no se acuerde más de qué es lo que hizo. Y por eso dicen que no hay que beber. Pero el mismo Pablo le enseñaba a Timoteo que debe de beber un poco de vino a causa de sus problemas estomacales. Vemos que el mismo Señor Jesús, él bebía, sí, vino también. Y de esta manera vemos que nosotros podemos comer y beber de todo, pero por amor a aquel débil en la fe, hemos de abstenernos hasta que le enseñemos. Y si no quiere aprender a aquella persona, entonces tendremos que ver en dónde estamos nosotros depositando la palabra de Dios. Si hay una persona que hay que primero ayudarla a desechar sus viejas costumbres, su vieja cultura, para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, pueda entrar en su vida. O, ¿sí?,
En todo caso, tenemos que ayudarlo a que vaya a su lugar de reunión para que allí le enseñen. Pero ciertamente nosotros somos libres, libres no para el libertinaje, sino libres para comer y beber con libre conciencia. Toda aquella persona que pueda comer y beber con libre conciencia, no haciéndolo excesivo, ¿sí? Y siente que no está pecando de parte de Dios, para Dios eso le es justo a la persona. Por eso es que aquí dice, en el 17, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El reino de Dios no es comida ni bebida, para que nosotros estemos haciendo una discusión acerca de esto. El reino de Dios es justicia, ¿sí? Es paz y es gozo. Es donde nosotros tenemos que vivir por amor, ¿sí? Vamos a ayudar al que dice que está débil en la fe, o nosotros pensamos que está débil en la fe, y a lo mejor esa persona piensa que no lo está. Pero la palabra nos está enseñando, a la luz de la palabra, que esa persona es débil porque está prohibiendo lo que es comida y bebida, cuando la verdad del reino de Dios es justicia, es gozo, es paz. Y de esta manera nosotros servimos al Señor. Así que debemos nosotros ayudar a aquellos que se quieren dejar ayudar, que de verdad Dios los ha llamado, que en verdad quieren poner a Dios en primer lugar y no a sus costumbres, a su cultura, ¿sí? Sino que Dios es su primer lugar, es el primer mandamiento, ¿sí? Que nosotros debemos de tener. Amarás a Jehová con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y cuando una persona tiene a Dios de verdad en su corazón, amándole y poniéndolo en primer lugar, entonces la palabra de Dios será luz a su camino y nosotros podamos enseñar a aquellas personas que tienen que aprender que la palabra es la luz, no son nuestras costumbres, por muy buenas que hayan sido, por muchos momentos buenos que nos hayan dado, ¿sí? Las costumbres no son las que nos van a llevar a la salvación, sino es Cristo Jesús por medio de su palabra, haciendo su voluntad. Así que démosle gracias a Dios en este día que hoy nos quiere enseñar que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Una vida en el Espíritu es la que nos va a ayudar a que nosotros nos acerquemos a Dios, ¿sí? Y que de esta manera, acercándonos a Dios, hallemos esa justicia, hagamos la justicia y vivamos en paz para con los demás. Les doy las gracias a todos en el nombre de Jesús, ¿sí?